Un guerrero de rodillas. Segunda parte. Involucra tu fe. Capítulo 4. Las armas de un guerrero de rodillas. Nadie llamaría al exsecretario de Estados Unidos del general estatal Colin Powell un holgazán. El primer y único afroamericano en servir en el Estado Mayor Conjunto es un estadista estadounidense y general de 4 estrellas. Sin embargo, según su propia admisión, fue sin precoces e incumplidos en su juventud. De hecho, su incapacidad para apegarse a cualquier cosa, junto con su promedio C en la escuela, fue una gran fuente de preocupación para sus padres, inmigrantes jamaiquinos que enfatizaron la excelencia académica y el logro personal. Entonces algo cambió todo eso. Se unió al ejército. Había encontrado algo que hice bien, podía liderar. El descubrimiento no fue un regalo pequeño para un joven a los 20 años. Un cambio brusco y drástico se produce sobre una persona que cambia la vida civil por la de un soldado. Un cambio similar ocurre cuando cambias tu estatus de civil espiritual a guerrero arrodillado. Una serie de beneficios surgen cuando te vuelves serio acerca de la oración, al igual que unirte al ejército. El ejército inculca propósito, productividad y metas en la vida de hombres y mujeres recién alistados, y estas cualidades resultan en que ganen vidas disciplinadas. Antes de que puedas ser entrenado en el arte de la guerra espiritual y familiarizarte con las armas que Dios nos ha confiado, debes reconocer que tu vida nunca será la misma. De hecho, sería peligroso para usted y los soldados que sirven a su lado aferrarse a la mentalidad de un civil. La estructura militar de los Estados Unidos presenta 4 categorías distintas: civiles, reservas del ejército, guardia nacional y personal militar. Las respuestas de aquellos dentro de cada categoría serían muy diferentes si estallara una guerra. Los civiles no se alistan en la guerra, ni han sido entrenados en tácticas de guerra o técnicas de combate. Son espectadores y no participantes directos. Los civiles no tienen el mandato oficial del gobierno de portar armas en caso de guerra. Son personas comunes que disfrutan de las libertades que ofrecen los militares. Las reservas del ejército son ciudadanos que han sido inducidos oficialmente al ejército y reciben capacitación continua mientras mantienen sus carreras civiles. Estos soldados a tiempo parcial luchan solo cuando están desplegados oficialmente, lo que puede o no ocurrir durante sus carreras. Estas no son tropas de combate a tiempo completo. Un miembro de las reservas del ejército puede trabajar como contador a tiempo completo, pero participar en ejercicios con las reservas un fin de semana al mes para mantener sus habilidades agudas, y cada año los miembros de las reservas deben participar en una rigurosa capacitación de campo y especialidad durante un periodo adicional de 2 semanas. Algunos cristianos adoptan este enfoque a tiempo parcial para la guerra espiritual. Están más preocupados por su carrera o familia y no se centran principalmente en el avance del reino de Dios. Para estos guerreros a tiempo parcial, el rigor de la vida militar solo ocurre esporádicamente, como cuando surge una crisis familiar que requiere una fuerte oración y ayuno. La comodidad de la vida civil es donde pasan la mayor parte de su tiempo. El alistamiento en el ejército de Dios no es opcional, es un comando, y el ejército de Dios es de tiempo completo. La Guardia Nacional es otra opción para los ciudadanos estadounidenses, al igual que las reservas del ejército, y estos son civiles que sirven a tiempo parcial un fin de semana al mes y un periodo de 2 semanas al año. Los miembros de la Guardia Nacional pueden vivir y trabajar donde quieran, porque su atención principal se centra en sus vidas civiles. A diferencia de las reservas, la Guardia Nacional tiene una doble misión: servir a los gobiernos estatales y federales en caso de necesidad. Aunque el despliegue es una posibilidad, estos hombres y mujeres funcionan principalmente como civiles con todas las comodidades que ofrece la vida civil. La última categoría es la de soldados militares a tiempo completo. Estos son soldados profesionales cuyo enfoque singular está en la lucha. No tienen el lujo de irse a casa después de un fin de semana de servicio o volverse física o mentalmente blandos entre misiones. El estilo de vida de un soldado en servicio activo requiere una preparación constante para la batalla con la ambición de convertirse en mejores soldados cada año. No se distraen con actividades y opciones civiles, no conocen el significado de relajarse desprovisto del pensamiento. ¿Qué pasa si la guerra estalla hoy? ¿Estoy listo?
Este es el tipo de perspectiva que Pablo sostuvo cuando le dijo a Timoteo: soportad las dificultades con nosotros como un buen soldado de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:3. Al igual que Pablo, Timoteo debía pensar, funcionar y vivir como un soldado profesional, un guerrero arrodillado a tiempo completo dedicado a los negocios del reino. Si perseguimos la ambición espiritual de convertirnos en excelentes soldados, no podemos evitar los rigores del campo de entrenamiento, aprendiendo tácticas de combate efectivas y armas de combate. Las armas defensivas te protegen contra los ataques, mientras que las armas ofensivas ayudan a los soldados a avanzar y progresar contra el enemigo. ¿Qué categoría se adapta mejor a su estilo de vida de oración? ¿Civil, reservas del ejército, guardia nacional o militar? La mayoría de los creyentes no viven como soldados espirituales a tiempo completo, pero el llamado a participar en la guerra espiritual está siendo respondido por más y más personas cada día. Los creyentes están empezando a tomar en serio el mandato de la Sagrada Escritura que dice: ponte la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los planes del diablo. Efesios 6:11. El alistamiento en el ejército de Dios no es opcional, es un comando. Y el ejército de Dios es de tiempo completo. No tenemos la opción de funcionar como soldados a tiempo parcial. Hay mucho en juego para que deseemos la recompensa de soldados profesionales entrenados mientras vivimos como civiles. Vayamos hasta el final y funcionemos como soldados profesionales. Si perseguimos la ambición espiritual de convertirnos en excelentes soldados, no podemos evitar los rigores del campo de entrenamiento. En el ejército de los Estados Unidos, comienzas a aprender tácticas de combate efectivas en el momento en que ingresas al campo de entrenamiento. También aprendes sobre las armas de combate. Estas armas, incluso en la guerra espiritual, se dividen en dos categorías: armas defensivas y armas ofensivas. Las armas defensivas protegen contra los ataques, mientras que las armas ofensivas ayudan a los soldados a avanzar y progresar contra el enemigo. Aprender a usar tus armas defensivas. En Efesios 6, Pablo enumera varias de nuestras armas espirituales defensivas. Otras armas se pueden encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. La siguiente tabla captura la mayoría de nuestras armas defensivas en una lista que refleja la preocupación de Dios por nuestra efectividad en la guerra espiritual. Armas defensivas. Primero, usando la armadura completa. Efesios 6, 11 al 13. Segundo, mantenerse firme contra Satanás y permanecer en la voluntad de Dios. Efesios 6, 13 al 14. Tercero, el cinturón de la verdad. Efesios 6, 14. Cuarto, la coraza de justicia. Efesios 6, 14. Quinto, el escudo de la fe. Efesios 6, 16. Sexto, el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17. Séptimo, oración. Efesios 6, 18. Octavo, practicar el perdón. Segunda de Corintios 2, 8 al 11. Noveno, sumisión a Dios. Santiago 4, 7. Décimo, mantenerse firme en la fe, obedecer la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 9. Undécimo, practicar el autocontrol. Primera de Pedro 5, 8. Doceavo, mantenerse alerta. Primera de Pedro 5, 8. Debido a que Satanás regularmente lanza ataques contra nosotros, Dios proporciona armas defensivas para nuestra protección. Pedro escribe: sé autocontrolado y alerta. Tu enemigo, el diablo, anda como un león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Resistid a él, firmes en la fe, porque sabéis que vuestros hermanos en todo el mundo están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Satanás siempre está buscando alguna área de debilidad para explotar y alguna área desprotegida de nuestras vidas en las que pueda influir. Dios nos anima a usar nuestras armas defensivas y a ser hábiles en la protección de los objetos de valor que Él nos ha confiado. Exploremos el poder de cada arma de defensa en nuestra lista. Usando la armadura completa. Convertirte en un guerrero arrodillado significa que sigues el consejo de Pablo en Efesios 6:11 de ponerte la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los planes del diablo. Ponerse la armadura es más que un ajuste de prueba, al igual que el caso cuando una persona deja la vida civil y se convierte en un soldado profesional.
La armadura completa de Dios se convertirá en su uniforme permanente. Es una señal para ti y para los demás de que estás en el deber de guerra espiritual a tiempo completo. Muestra que siempre estás listo para entrar en acción, para luchar contra cualquiera de los ataques de Satanás. Alma, una ejecutiva corporativa con una familia joven, se adapta diariamente en más de un sentido. Cada mañana se toma una hora para orar, lee la Biblia y cantar junto con la música de adoración de su iPod. Después, Alma confía en que está vestida con su armadura completa y lista para asumir los desafíos de la vida. Mantenerse firme contra Satanás. Cuando tomas una postura defensiva, decides por adelantado que no te retirarás. Retirarse significa ceder una valiosa promesa de Dios, parte de su destino o una posesión preciada a la voluntad de Satanás. Pablo nos aconseja que nos mantengamos firmes contra los trucos de Satanás. Efesios 6, 13 al 14. Esta postura de defensa, de permanecer firme, te mantendrá comprometido con la voluntad de Dios sin importar cuán difícil o incómodo se vuelva el desafío. Por ejemplo, si crees que Dios te bendijo con tu trabajo actual, ¿por qué dejar que el diablo te aleje de él? Mantente firme. Mantenerse firme en la voluntad de Dios es como una manta de seguridad. Es una de las herramientas más preciosas de Dios para protegernos. En Colosenses 4:12, Epafras luchó en oración por los de Colosas, para que os mantengáis firmes en toda la voluntad de Dios, maduros y plenamente seguros. Colosenses 4:12. Del mismo modo es mi oración que te defiendas contra las hordas del infierno al mantenerte firme en toda la voluntad de Dios. Al igual que el caso cuando una persona deja la vida civil y se convierte en un soldado profesional, la armadura completa de Dios se convertirá en su uniforme permanente. Frank, uno de los miembros de mi congregación, se sintió obligado a trasladar a su familia a otro lado de la ciudad, obligando a los niños a cambiar de escuela y desarraigando sus vidas sociales. Me pregunté por qué quería someterlos a un cambio tan drástico. Aunque no pudo responderme en ese momento, Frank fue a orar y descubrió que realmente estaba buscando llenar un vacío en su propia vida. Estaba aburrido y se sentía impotente ante las pruebas relacionadas con su negocio de autopartes. Frank también se sentía desilusionado porque estaba envejeciendo. En última instancia optó por quedarse quieto, descubriendo el significado completo de permanecer en la voluntad conocida de Dios. Luego le proporcioné el consejo pastoral necesario para ayudarlo a lidiar adecuadamente con los problemas que enfrentaba. El cinturón de la verdad. ¿Sabías que decir la verdad es un arma defensiva? Pablo comparó lo que era una vista familiar en su época, el grueso cinturón de cuero de un soldado romano, con decir la verdad como un elemento esencial para la victoria en la vida cristiana. El cinturón del soldado romano sostenía su espada y otros equipos de la manera en que el equipo de infantería de hoy está sostenido por un cinturón fuerte. Cuando está completamente equipado y abrochado alrededor de la cintura de un soldado moderno, el cinturón es una señal de que está listo para luchar. Armarse con la verdad ofrece una fuerza defensiva sin igual. La verdad libera. Te libera de las garras del pecado al proteger tu integridad y credibilidad. Permitir que la verdad sea tu postura espiritualmente defensiva significa que has jurado vivir una vida sin culpa, sincera y circunspecta. Una vida definida por la verdad sobrevive a los trucos y asaltos del maligno. La crianza de los hijos no es un trabajo fácil. La tarea se agrava aún más cuando descubres que no puedes preseleccionar el tipo de niños que deseas. ¿Deseas un atleta? Dios te da un músico. ¿Anhelas un cantante? A su hijo le encantan los deportes. Daniel, mi hijo mayor, luchó seriamente con las matemáticas cuando estaba en 7º grado. Había obtenido una maestría en ingeniería civil y había trabajado para empresas de consultoría ambiental antes de ingresar al ministerio, por lo que las matemáticas fueron un tema fácil para mí. Cada noche me sentaba con ella en un intento de ayudarla a entender el material, pero el resultado siempre era el mismo. Ambos nos sentíamos frustrados el uno con el otro y los ánimos estallaban. Si bien su estrés provenía de malinterpretar el material, el mío provenía de creer que podía entenderlo, pero solo quería ser difícil. Una noche estaba tan enojada que lo único que podía hacer era ir a mi estudio, cerrar la puerta y orar. Necesitaba que Dios la ayudara a conseguirlo. Ese era mi pensamiento. Ella era el problema, pensé. A los pocos minutos de orar, el Espíritu Santo me dijo estas precisas palabras en el corazón. David, la enviaste a esa escuela. Una vida definida por la verdad sobrevive a los trucos y asaltos del maligno.
Inmediatamente dejé de orar, la verdad hablada por el Espíritu Santo me liberó. Mi ira se desvaneció al instante, el misterio fue resuelto. Mis hijos habían estado en una escuela cristiana privada hasta el 6º grado. Su nueva escuela puso un mayor énfasis en las matemáticas y las ciencias, las mismas áreas en las que Daniele luchó. Salí de mi estudio armado con el conocimiento de lo que tenía que hacer, contratar a un tutor para Daniele y preservar nuestra relación. Si no hubiera orado, no habría aprendido la verdad, lo que me ayudó a formar la perspectiva correcta. La coraza de justicia. La forma en que los oficiales de policía de hoy en día suelen usar chalecos antibalas para cubrir sus órganos vitales de los disparos es la forma en que un soldado romano se cubrió el pecho y la espalda con una coraza en los días en que Pablo escribió su carta a la iglesia en Éfeso. Pablo quería que guardáramos nuestros corazones, el objetivo principal del diablo. En la infinita sabiduría de Dios, Él ideó la justicia como el tejido protector de nuestra coraza espiritual. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, su justicia nos fue acreditada. Refiriéndose a Jesús, Pablo enseñó: Dios hizo pecado al que no tenía pecado para ser pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Al caminar en los caminos de Cristo, caminamos en los caminos de la justicia. Esta arma defensiva se usa para asegurar que nuestro carácter, ética moral y comportamiento general reflejen el de un genuino seguidor de Cristo. La santidad es un arma defensiva. El escudo de la fe. Una vez más, Pablo toma una referencia de la armadura del soldado romano para ilustrar una verdad espiritual. El soldado romano usaba 2 tipos de escudo. Uno era pequeño y ligero y generalmente se usaba en combate cuerpo a cuerpo. El otro era un escudo más grande, de unos 4 pies de alto por 2 pies y medio de ancho, y se usaba para proteger al soldado de flechas y otros ataques de proyectiles. El viejo dicho era: o regresas de la batalla con tu escudo o en tu escudo. Algunos se han referido erróneamente al escudo de la fe como el cuerpo de creencias o doctrina de un cristiano, pero Pablo se refería a la confianza que debemos tener en Dios. El arma defensiva conocida como el escudo de la fe es nuestra confianza en Dios para su protección y promesas. La Biblia declara: Él, Dios, es un escudo para todos los que se refugian en Él. Salmos 18:30. La acción de confiar en Dios apaga todos los dardos ardientes que Satanás usa para hacernos vivir vidas llenas de dudas. El yelmo de la salvación. El casco del soldado romano fue creado a partir de cuero grueso, a menudo cubierto de metal. Protegía al soldado en la batalla de espadas oscilantes, flechas en llamas y lanzas penetrantes. El uso defensivo del casco de salvación es que nos da la seguridad de que al convertirnos hemos sido adoptados en la familia de Dios. Le pertenecemos. Nuestros problemas se convierten en sus problemas. Él luchará por nosotros. Él luchará con nosotros y contra nuestro enemigo común, Satanás. Podemos ver que Pablo vio el yelmo de la salvación como invaluable cuando oró. Los ojos de tu corazón pueden ser iluminados para que conozcas la esperanza a la que Él te ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos y su poder incomparablemente grande para nosotros que creemos. Efesios 1, 18-19. El arma defensiva conocida como el escudo de la fe es nuestra confianza en Dios para su protección y promesas. Mike, un alcohólico en recuperación, me confesó después de un servicio dominical por la mañana que toda la semana había estado tentado a tomar una copa. Se resistió cada vez orando fervientemente. Quizás, igual de importante, aprendió que su salvación era lo suficientemente poderosa como para superar el impulso de ahogar sus problemas en la botella. Oración. Pablo escribe en Efesios 6:18: y orad en el Espíritu en todas las ocasiones con toda clase de oraciones y peticiones. Con esto en mente, estén alertas y sigan orando siempre por todo el pueblo del Señor. Aquí vemos la oración como un arma tanto defensiva como ofensiva. Profundizaré más en la naturaleza de la oración en lo que se refiere a la guerra espiritual en el capítulo 6. Practicar el perdón. Un compromiso de practicar el perdón no es simplemente bueno para ti, es un arma defensiva en la guerra espiritual. Pablo dio a los cristianos en Corinto la siguiente idea: he perdonado a los ojos de Cristo por tu causa, porque no somos ajenos a sus planes. 2 Corintios 2, 10-11. La experiencia de Pablo con la guerra espiritual y la defensa de los ataques de Satanás le enseñó que la falta de perdón le da a Satanás el derecho legal de atacar. Lo contrario entonces es igualmente cierto.
El perdón le quita a Satanás el derecho a infiltrarse en tu corazón y en tu vida. Perdonar a aquellos que te han ofendido y lastimado es un arma poderosamente defensiva. ¿Recuerdas el personaje del Antiguo Testamento, José? Sin una pizca de ira, amargura o resentimiento contra sus hermanos celosos que lo vendieron como esclavo, practicó el perdón y le dio acceso a las promesas de Dios para su vida. Tú también puedes experimentar la bendición del acceso sin obstáculos a las promesas de Dios al usar esta arma defensiva. Sumisión a Dios. Satanás no tiene derecho legal a tocarte si estás caminando en total sumisión a Dios y su voluntad para tu vida. Santiago lo expresa de esta manera: sométanse pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Santiago 4:7. La sumisión significa entrega total y cumplimiento a los deseos y la dirección de Dios para tu vida. Cuando ates esta arma defensiva a tu vida, no hay nada que Satanás pueda hacer para lastimarte. Esto se desarrolló para Marcus, un miembro de mi iglesia, cuando se le presentaron 2 ofertas de trabajo. Decidió optar por el trabajo mal pagado porque ofrecía mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, y la cultura de la empresa se ajustaba mejor a su estilo de vida, ofreciendo flexibilidad y mejores beneficios. Sin embargo, compartió conmigo que lo que lo llevó a elegir un trabajo sobre el otro fue el hecho de que sintió la paz de Dios hacia esa compañía en particular. Estar en la voluntad de Dios era más valioso para él que ganar unos pocos dólares extra. Sin ninguna duda, Marcus aprendió que la sumisión a Dios es un camino seguro hacia la victoria espiritual y natural. Satanás no tiene derecho legal a tocarte si estás caminando en total sumisión a Dios y su voluntad para tu vida. Mantenerse firme en la fe. Pedro nos dice que podemos resistir a Satanás y sus ataques al permanecer firmes en la fe. 1 de Pedro 5:9. Esta acción defensiva sugiere que creer y obedecer la palabra de Dios nos ancla. No tenemos que retirarnos o ceder terreno precioso al enemigo. Resistimos con éxito los asaltos de Satanás cuando permitimos que la Biblia se convierta en la base de nuestra fe y práctica de vida. Puedes aplicar esta arma defensiva en todas las áreas de tu vida, incluida tu crianza de los hijos. Mantente firme en la fe mientras crías a tus hijos en el temor del Señor, y Dios te ayudará a obtener el éxito que deseas con respecto a su bienestar. Practicar el autocontrol. Pedro es un autor bíblico que aprendió de primera mano el dolor y la decepción que puede producir la falta de autocontrol. En 1 de Pedro 5:8 aprendemos de él que el autocontrol es un arma defensiva. Una vez más dice: sé autocontrolado y alerta. Tu enemigo el diablo meroda como un león rugiente en busca de alguien a quien devorar. A medida que practiques la capacidad de restringir y controlar tus acciones, sentimientos y emociones, podrás mantenerte firme cuando llegue el día del mal. La falta de autocontrol se ve cuando una joven se involucra con el hombre equivocado con la esperanza de llenar un vacío creado por un padre que no la ame. Si hubiera ejercido esta arma defensiva, no se habría adelantado a Dios al elegir estar con un tipo que no se ajusta a los estándares de la Biblia de un hombre casable para una de las hijas de Dios. La falta de autocontrol también se ve cuando un joven decide saltar a la oferta de trabajo mejor remunerada en lugar de solicitar la guía de Dios a través de la oración. Esto es un reflejo de una falta de autocontrol y muchas otras cosas. Este tipo de problemas sociales se pueden evitar cuando las personas practican el autocontrol. Sin ella siempre se necesita un guerrero arrodillado para orar a tales víctimas a un lugar de salud emocional y espiritual. Mantenerse alerta. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás deseaba tamizarlo como el trigo? Pedro era tan inepto espiritualmente que incluso trató de corregir a Jesús. Lucas 22:31 al 33. Fue años más tarde que Pedro nos amonestó acerca de mantenernos alerta como un arma defensiva que todos los seguidores de Cristo deben emplear. 1 de Pedro 5:8. La precaución aquí es que Satanás está a la merced de la proa buscando personas desprevenidas a quienes pueda devorar. Mantenerse alerta significa que nunca debemos subestimar a nuestro oponente, nunca debemos minimizar el impacto del pecado, nunca debemos jugar con la tentación, ni debemos considerar la idea de vivir fuera de la voluntad de Dios. El estado de alerta es la preparación, el estado de alerta es vigilancia, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hermanos y hermanas en el Señor y para otros que amamos profundamente. Mi amigo Phil compartió una pequeña historia conmigo que destaca la importancia de estar espiritualmente alerta en cada área de la vida.
Su cuerpo se había estado sintiendo realmente extraño durante aproximadamente una semana más o menos. Lo notó cuando su cuerpo comenzó a hormigonar. Comenzó con su lengua, se movió a su garganta y luego a su cuerpo en general. Después de sentirse así por un tiempo, el sentimiento simplemente desaparecía. Sin saber qué hacer con él, Phil comenzó a orar. A los pocos minutos, el Espíritu Santo le habló en su corazón que su dolencia fue provocada por una alergia alimentaria. Comenzó a hacer un pequeño trabajo de detective, escribiendo los alimentos que había comido varias veces en las últimas 2 semanas. Para su grata sorpresa descubrió que había comenzado a comer algo nuevo, melocotones. Venga a descubrirlo. Phil era alérgico a los melocotones. Dejó de comerlos y la sensación de hormigueo se detuvo. Mantenerse espiritualmente alerta es un arma defensiva que puede ayudarnos en muchas áreas de la vida. Las instrucciones de Pablo en Efesios 6 no se limitaban a las armas defensivas, sino que también incluían el entrenamiento de los cristianos en el uso de armas ofensivas. Así como un ejército natural no puede ganar una guerra solo siendo bueno en defensa, nosotros también debemos ser expertos en el uso de armas ofensivas. Estos nos ayudan a avanzar hacia nuevos territorios para Cristo y nos ayudan a elaborar estrategias, iniciar y lanzar ataques contra el enemigo a través de nuestra autoridad en Cristo. Los guerreros arrodillados efectivos hacen preguntas militares tan calculadas como ¿qué está tratando de hacer Satanás? ¿Qué áreas de mi vida está Dios tratando de promover? Las respuestas resultan en su desarrollo proactivo de acciones espirituales dirigidas a promover la voluntad de Dios. Eche un vistazo a la tabla a continuación que enumera algunas de las armas ofensivas que debemos aprender a usar con la ayuda del Espíritu Santo. Armas ofensivas. Número 1. Usando la armadura completa. Efesios 6, 11 al 13. Número 2. Usa los zapatos de la paz. Efesios 6, 15. Número 3. La espada del Espíritu. Usando la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Número 4. Oración. Efesios 6, 18. Número 5. Evangelismo. 2 Corintios 4, 3 al 6. Número 6. Expulsión de demonios. Mateo 10, 1. Número 7. Diezmo y dar. Malaquías 3, 8 al 12. Número 8. Adoración y alabanza. Hechos 16, 25 al 28. Número 9. Resistiendo los planes de Satanás. Santiago 4, 7. Número 10. Humildad. 1 de Pedro 5, 5 al 7. Número 11. Ayuno. Mateo 6, 16 al 18. Número 12. Hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Usando la armadura completa. El soldado se viste para la batalla por 2 razones. Estar preparado defensiva y ofensivamente para todos los niveles del combate. La armadura lo protege de los ataques del enemigo al tiempo que le da una ventaja ofensiva para desbancar al enemigo. La armadura completa debe usarse en todo momento. La perspectiva ofensiva es que siempre debes estar listo para aprovechar la oportunidad de recuperar cualquier cosa que el maligno te haya robado. No esperes ociosamente protegiendo tus cosas de Satanás. Inicia un ataque contra él en el nombre del Señor. Mantenerse alerta significa que nunca subestimamos a nuestro oponente. Usa los zapatos de la paz. Pablo señaló los zapatos del soldado romano para hacer una fuerte referencia a un área particular de la armadura cristiana en la guerra espiritual. Los zapatos del soldado estaban tachonados de uñas gruesas, similares a los tacos que usan los jugadores de fútbol hoy en día. Estos zapatos permitían a los soldados cavar para que no se resbalaran durante el combate cuerpo a cuerpo. Del mismo modo, nuestros zapatos espirituales han sido equipados con paz para que no seamos dados vueltas durante los tiempos difíciles. En Romanos 5.1 se nos dice, por lo tanto, puesto que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz con Dios nos permite tener un corazón asentado cuando se trata de nuestro destino eterno. El cielo será nuestra próxima y última parada después de la muerte. La paz con Dios nos asegura que ya no tenemos que luchar con asuntos como el autoperdón, la autocondena o la ira de Dios provocada por el pecado. Hemos sido perdonados. Dios hizo las paces con nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando estamos vestidos para la batalla con la paz de Dios, nos refuerza contra las acusaciones de Satanás. La espada del Espíritu. El arma espiritual representada por la metáfora, la espada del Espíritu, según Efesios 6:17, transmite el punto de que podemos y debemos usar las Escrituras para progresar en nuestra relación con Dios y en nuestra lucha contra los poderes de este mundo oscuro.
Esto ocurre al hacer confesión, en este caso diciendo lo mismo que Dios dice en su palabra. No me refiero a hacer confesión con respecto a nuestro pecado personal, sino a hacer una confesión sobre lo que Dios desea, ya sea que esté confesando la palabra de Dios sobre los disturbios políticos de una nación o los comportamientos destructivos dentro de su propia familia. Estos pueden ser rotos por una declaración de verdad. Habla la palabra de Dios sobre tu vida y deja que ella haga su trabajo. Cada vez que su hija Debbie se ponía sus faldas cortas y maquillaje para otra noche de discotecas, Becky tenía una confesión regular que le decía a su hija inconversa: Dios te va a quitar el placer que obtienes de las discotecas, vas a servir al Señor e incluso predicar su palabra. Hoy Debbie es una ministra ordenada en el Bronx, Nueva York, y testifica en sus sermones lo enojada que se volvió cuando su madre usó la espada del Espíritu para desalentarla de las discotecas. Pero admite, fue un arma poderosa, lo que la llevó a rechazar sus formas de fiesta y comenzar a buscar a Dios. Oración. La oración es un arma espiritual tanto defensiva como ofensiva. Un ejemplo de una oración ofensiva se puede ver en Hechos 13, 1 al 3, cuando Pablo, Bernabé y los otros ancianos de la iglesia de Antioquía se reunieron para un tiempo especial de búsqueda de Dios. Este tiempo de intercesión resultó en un maravilloso momento profético para Pablo y Bernabé, ya que su llamado apostólico fue revelado a los otros ancianos y en última instancia a su congregación. Considera usar el arma ofensiva de la oración para progresar en cualquier área de tu vida. Te animo fuertemente a que te encierres con Dios y derrames tu hambre de desarrollo y progreso ante Él. Te complacerá el resultado. Habla la palabra de Dios sobre tu vida y deja que ella haga su trabajo. Evangelismo. En la guerra espiritual nuestro adversario está lanzando ataques viciosos contra todos, creyentes o no creyentes por igual. El objetivo de Satanás es cegar las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. El arma ofensiva del evangelismo debe ser empleada para frustrar esta intención. Compartir el mensaje del amor de Cristo a los incrédulos es una gran empresa, pero el evangelismo de oración que fue utilizado por la iglesia primitiva requiere una saturación de oración antes de testificar. El evangelismo de oración subraya la efectividad de la oración para preparar los corazones de los incrédulos para abrazar la verdad del evangelio. Una mayor sensibilidad al perdón de Dios que se encuentra en Jesucristo permite que el tiempo de testificar sea más fructífero. El evangelismo de oración es un arma ofensiva que debes comenzar a usar hoy. Haz una lista de las personas por las que estás particularmente agobiado. Comience a orar tácticamente por su apertura al evangelio. Pídale a Dios que te guíe a compartir su mensaje con ellos en un momento oportuno. El reino de Satanás sufre un tremendo golpe cada vez que más personas se unen a la familia de Dios y le dan la espalda para siempre. Expulsión de demonios. Cuando Jesús expulsó a un demonio de un hombre, fue acusado de expulsar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Para defender sus acciones ofensivas contra el reino de las tinieblas, Jesús simplemente planteó una pregunta instructiva. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus posesiones a menos que primero ate al hombre fuerte? Versículo 29. Expulsar demonios es una forma poderosa de atacar ofensivamente el reino de Satanás y disminuir el número de sus seguidores. Diezmo y dar. ¿Quién no hubiera pensado que diezmar y dar son armas ofensivas de guerra espiritual? Solo Dios en su infinita sabiduría habría incluido un beneficio tan inesperado para una práctica tan ordinaria. El profeta Malaquías pronunció el designio de Dios cuando compartió que un subproducto del diezmo, dar una 10ª parte de nuestros ingresos a la obra del Señor, haría que Dios reprendiera al devorador por nosotros. Malaquías 3, 8 al 12. La palabra reprensión significa hablar con dureza, corregir fuertemente y expresar una severa desaprobación. Imagina esto. Simplemente honras a Dios con tu diezmo y Él severamente le dice a Satanás que se aleje de tu vida y esas cosas. ¡Qué arma tan poderosa! Si no ha estado usando esta arma, comience a reorganizar su vida financiera para que su iglesia local se beneficie de su diezmo mientras usted se beneficia de la protección de Dios de sus bienes contra los ataques satánicos. Adoración y alabanza. Esta arma ofensiva se ilustra cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por expulsar a un demonio de una mujer joven, enfrentando la humillación pública y las secuelas de ser encarcelados erróneamente. Los dos hombres comenzaron a adorar y alabar al Señor. Hechos 16, 25 al 37. Dios respondió abriendo las puertas de la cárcel sobrenaturalmente y ablandando el corazón del carcelero al mensaje del Evangelio. La adoración y la alabanza se convierten en armas ofensivas
cuando inicias intencionalmente el canto a Dios porque su bondad está en todas partes, incluso en la cárcel. Mientras cantaban los apóstoles, los sentimientos de desesperación que Satanás había tratado de derramar en sus almas se disiparon. El arma de alabanza fue utilizada ofensivamente para liberarlos del encarcelamiento. Resistiendo los planes de Satanás. Para superar los asaltos espirituales estamos obligados a someternos a Dios y resistir al diablo. Resistir es oponerse y resistir los planes del diablo. Resistir a Satanás comienza con una actitud de oposición, luego se mueve a la acción llena de oración para resistir cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. Este acto de resistencia envía la señal al reino de las tinieblas de que esto es la guerra. José, un amigo, compartió conmigo una mañana tomando un café cómo escapó de las fauces de la tentación, aunque es cierto que al principio se dejó llevar. Sally estaba casada y era muy atractiva. Ella comenzó a coquetear con José, haciéndole cumplidos aparentemente inocentes sobre su ropa y colonia. Luego dejó perfectamente claro que estaba dispuesta a cumplir con sus avances hacia él. Como un nuevo creyente y un hombre soltero, José sabía que nada bueno podría venir de los avances de Sally. Necesitaba resolver sus problemas matrimoniales sin buscar intimidad en él. José se sintió bien consigo mismo porque resistió con éxito el plan de Satanás para atraparlo en una red sexual. Humildad. Debido a que el orgullo viene antes de una caída, la humildad es un rasgo que Pedro nos instruye a desarrollar. Si no hacemos caso de esta advertencia, podemos encontrarnos rápidamente con la oposición de Dios y cayendo presa de los planes de Satanás. Primera de Pedro 5, 5-7. El gran predicador inglés Dr. D. Martin Lloyd Jones es citado a menudo diciendo: lo peor que le puede pasar a un hombre es tener éxito antes de que esté listo. El orgullo es el corralito del diablo. Nos hace confiar únicamente en nuestra propia fuerza, dones y sabiduría. Es por eso que Satanás lanza a la gente orgullosa como si no hubiera un mañana. Evita este asalto persiguiendo la humildad a toda costa. Mi amigo Henry desaprobó enérgicamente las decisiones de su hija adulta y se lo dijo en términos inequívocos. Ella se había estado distanciando de su madre para complacer el comportamiento antifamilia de su esposo. Había mucha verdad en lo que Henry le dijo, pero no quería que su orgullo se interesara en su curación o se convirtiera en una cuña en su relación con su esposo. Como un movimiento táctico y ofensivo, Henry reconoció cómo la humildad aceleraría sus oraciones para que ella caminara con Cristo y se reconectara con su madre. Ayuno. Jesús practicó el ayuno como disciplina y nos instruyó a hacer lo mismo. Mateo 6, 16-18. Cuando decides abstenerte de comer por un periodo de tiempo determinado para acercarte a Dios, tiene un impacto poderoso y ofensivo contra el reino de Satanás. El ayuno siempre se combina con la oración, aunque se erige como una práctica claramente diferente. Según el Nuevo Testamento, no hay un régimen establecido al que debamos adherirnos cuando usamos esta arma ofensiva. Sin embargo, no podemos ignorar la suposición de Jesús cuando dijo: cuando ayunas, el versículo 16. Él dedujo que debemos incluir el ayuno como una disciplina espiritual si queremos lograr el máximo éxito. He disfrutado de una vida de ayuno durante unos 30 años. Las recompensas han sido tremendas. Cada vez que me siento espiritualmente vacío o perezoso en mi búsqueda de Dios, comienzo un tiempo de ayuno. La mayoría de las veces ayuno al menos un día a la semana. Mi meta es progresar constantemente en la búsqueda de los propósitos de Dios para esta generación. Hacer discípulos. La Gran Comisión nos obliga no solo a evangelizar, sino también a hacer discípulos de aquellos que aceptan el mensaje de Jesús. Mateo 28, 19-20. El proceso de hacer discípulos es más arduo que ganar almas. Los hacedores de discípulos toman las manos de los nuevos conversos para asegurarse de que maduren en su relación con Cristo. Esta es una herramienta ofensiva en la guerra espiritual. Cuanto más fuerte se vuelve el cristiano, más derrotará a Satanás donde quiera que intente levantar su fea cabeza. Pídele a Dios que te ayude a convertirte en un hacedor de discípulos. Luego tomes el tiempo para aprender, crecer y ayudar a otros en el camino hacia la madurez espiritual. Al hacerlo, ayudas a derrotar a Satanás de una manera vital. Tomar la decisión de convertirse en un soldado profesional es de suma importancia. Tómese el tiempo para revisar las armas defensivas y ofensivas con la frecuencia que sea necesaria. Adquirir experiencia en el uso de estas armas a la vez puede parecer inicialmente desalentador, pero si vas a ser un guerrero arrodillado exitoso, debes volverte extremadamente hábil con estas armas. No hay forma de que pueda alcanzar esta meta si continúas disfrutando de la comodidad de la vida civil. Debes dar el paso y convertirte en un soldado profesional de tiempo completo en el ejército del Señor.